Hola, bienvenidos a Tiempo de Paz. ¿Sabes en qué tiempo de la historia de la humanidad estamos? Tenemos el impresionante estudio bíblico con la revista de Apocalipsis, que significa la revelación de Jesús para el fin de los tiempos. Aquí encontrarás muchas de las respuestas que nos hemos hecho todos los seres humanos alguna vez en la vida. Solicítala de manera gratuita a los teléfonos en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Hoy estará con nosotros el pastor Bolívar Alaña. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Calma, mansa, serena, tranquila es la voz de mi Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila es la voz que te llama con amor. Debo atender a Jesús, que es amable, y así responder al llamado incansable, pues calma, mansa, serena, tranquila es la voz de mi amado Jesús. Su dulce voz no va a estar en fuerte viento, en terremoto, en un fuego intenso, mas en la brisa suave yo sé que allí la voz de Dios está. Mansa, serena, tranquila es la voz de mi Salvador. Oh, calma, mansa, serena, tranquila es la voz que me llama con amor. Debo atender a Jesús, que es amable, y así responder al llamado incansable, pues
la voz de mi amado Jesús. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Quisiéramos invocar la presencia de Dios con nosotros, así que les invito a orar. Amado Señor, queremos que tú puedas estar con nosotros, que tú nos puedas guiar en el estudio de tu palabra y nos muestres la importancia que tiene la salvación de Cristo Jesús hacia cada uno de nosotros. Bendícenos y guíanos en el estudio. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Durante estas predicaciones hemos estado estudiando sobre Dios, nosotros como sus hijos, la palabra, la oración. Hemos estado estudiando también cómo entró el pecado y como consecuencia la muerte a este mundo. Y todos estos estudios han sido sacados de las Sagradas Escrituras con el objetivo de poder conocer más de Dios, más de nuestro Señor. Y ahora queremos estudiar la palabra de Dios, por supuesto, para ver qué solución tiene nuestro amado Padre Celestial para cada uno de nosotros que estamos viviendo en pecado. Nosotros no podemos librarnos de las consecuencias del pecado. No hay poder en nosotros. No podemos obedecer la ley, no podemos obedecer las enseñanzas del Señor en forma perfecta. Por lo tanto, necesitamos que alguien venga en nuestro rescate, que alguien pueda socorrernos frente al problema que tenemos. Ese alguien es Cristo Jesús, indudablemente. Frente a la muerte, Cristo Jesús nos ofrece vida eterna. Y hemos de vivir no solo para gloria y honra de Él, mientras estemos aquí esperándole, sino hemos de vivir en su presencia con Él por la eternidad en el reino de los cielos, gracias a lo que Él hizo por nosotros. Y es eso lo que queremos ver en esta hora. Vamos entonces a ver lo que la palabra del Señor dice. Y quiero invitarles, queridos amigos, a poder abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, el capítulo 19, verso 10. Verso 19, verso 10. Quiero comenzar por este texto porque aquí hay algo bien importante. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí hay tres elementos que debemos por lo menos reflexionar. Primero, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Fue Él quien vino, en segundo lugar, a buscar y a salvar, vino a rescatar, vino a librar al ser humano que estaba perdido en el pecado. ¿Quién es el que entonces rescata al hombre? ¿Quién es el que entonces
salva o libra al hombre. Si el hombre no podía hacerlo por sí mismo, ¿quién es el que rescata o libra al hombre? El Hijo de Dios, el Hijo de hombre, Cristo Jesús. Pero Él viene a librar al hombre, a rescatar al hombre en medio del pecado. Él se había perdido. El ser humano estaba en realidad enfrentando todo lo que significaban las consecuencias del pecado. Y el Señor Jesús viene a librarlo, viene a salvarlo en medio de esas consecuencias. Y quiero que podamos también ver inmediatamente Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos capítulo 4, verso 12. Dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo entonces es el único que puede rescatarnos, el único que viene a buscar, a salvar lo que se había perdido. Es el único que puede rescatar al ser humano de la condición de pecado en la cual se encuentra. Y el texto 12 menciona que en ningún otro hay salvación. En ningún otro ser humano hay salvación. Solo en Cristo nuestro Señor. En Él podemos ser salvos de las consecuencias del pecado, que en este caso es la muerte. Es el único que nos puede librar. Y esto es importantísimo, querido amigo. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor, en medio de las consecuencias del pecado, viene para vivir entre nosotros, y Él sí logra vencer el pecado, y Él puede ahora levantarnos como sus trofeos. Y quiero que vayamos a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 en adelante. Dice la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versos 21 en adelante. Leamos juntos, por favor. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, el cual no cometió pecado, ni se halló ningún engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién, dice el verso 24, quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Voy a leer de nuevo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Este verso, el 24 en forma específica, nos muestra una secuencia que realmente nos hace vibrar con esa esperanza de vida que tenemos. Miren, veámoslo en forma específica. ¿Quién llevó él nuestros pecados? Aquí hay un aspecto. ¿Quién merecía morir? Era el hombre o nosotros. Nosotros merecíamos morir.
Pero cuando Cristo Jesús vino, en quien encontramos nosotros salvación, el único que nos puede dar salvación porque no cometió pecado, en Cristo Jesús ahora son puestos nuestros pecados. Nuestros pecados caen sobre Él. La consecuencia que era la muerte eterna, ahora todo cae sobre Él, que murió en el madero, que murió en la cruz del Calvario. Allí, cuando fue crucificado, Cristo Jesús recibió las consecuencias del pecado, sufrió las consecuencias del pecado. Él murió por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, muriendo a los pecados, muriendo a esos deseos de vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos que es más conveniente, vivir de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestros placeres, de acuerdo a lo que nosotros queremos, para que nosotros entonces, muriendo a esos deseos pecaminosos, vivamos para la justicia, vivamos para la rectitud que el Señor quiere que nosotros podamos experimentar o podamos vivir. Pero aquí el verso termina diciendo, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta parte es muy hermosa. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque en realidad aquí nuestro amado Salvador lo que está diciendo es, tú estabas recibiendo las consecuencias del pecado, el sufrimiento del día a día. Las consecuencias del pecado te hacen sufrir. Pero ¿qué hace el Señor cuando muere en la cruz del Calvario? Cuando muere por ti, cuando muere por mí. El Señor dice, yo sufrí las consecuencias, por lo tanto, yo ahora he solucionado el problema del pecado. Ahora tú puedes estar sano. Ahora estás sano. Yo te curé. El Señor que sufrió las consecuencias, ahora es Él quien nos declara sanos. Es Él quien nos declara justos. Es Él quien nos dice que ahora podemos vivir en nueva vida, ya no sufriendo las consecuencias eternas del pecado, sino, aunque tengamos que esperar aún hasta cuando el Señor nos dé una vida nueva, lo importante es que podremos llegar a tener esa vida nueva, porque hemos sido sanados, hemos sido curados. Ahora vivimos en vida nueva, pero en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hay otro aspecto que quiero también compartir contigo, querido amigo. La primera carta a los Corintios, el capítulo 15, verso 20 en adelante, dice, primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versos 20 al 22. Mira, dice la palabra, y ayúdame leyendo allí también las Sagradas Escrituras. Ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo venció la muerte. Fue resucitado, volvió a vivir. Cristo Jesús, primicias de los que durmieron es hecho. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, la vida. Claro, la victoria sobre la muerte la tenemos en Cristo Jesús. No olvidemos que en Adán entró la muerte, pero en Cristo ahora nuevamente podemos tener la vida, porque Cristo venció la muerte.
Pero sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o todos volverán a vivir. Mira, aquí el texto, la palabra del Señor, está diciendo que en realidad solo en Cristo Jesús tenemos salvación, solo en Él, porque Él vivió una vida de victoria frente al pecado. Él ocupó nuestro lugar muriendo en el Calvario. Él resucitó, volvió a tener la vida. Él ascendió al reino de los cielos, está intercediendo por nosotros y Él volverá para buscar a cada uno de sus hijos. Pero menciona la palabra del Señor que así como en Adán todos murieron o todos pasaron a tener pecado, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo Jesús ahora, al morir en la cruz, al resucitar, Cristo Jesús recibe las consecuencias del pecado, pero Él ahora está en condiciones de poder decir: yo le doy la vida a todo aquel que cree en mí. Todo el que cree en Cristo Jesús puede llegar a ser salvo, puede llegar a vivir de nuevo, puede llegar a ser vivificado. Y las consecuencias del pecado no van a caer sobre ellos, sobre este que creyó en Jesús, sino todo lo contrario. Las consecuencias del pecado serán vencidas en Cristo Jesús y ahora tendremos la oportunidad de vivir en Cristo por la eternidad en el reino de los cielos. Seremos vivificados en nuestro amado Señor Jesús. Querido amigo, allí donde estás, quiero invitarte en el nombre del Señor para que frente a las consecuencias del pecado que puedas estar viviendo, pongas tus ojos en Cristo Jesús. Pon tus ojos en el Salvador. Él hizo todo por ti. Él te ha entregado la salvación ya. Cree en Él. Cree en el Salvador. Acéptalo como tu Salvador personal. Y Él te va a librar de las consecuencias del pecado y te va a dar como herencia, gracias a la salvación que Él te ha dado, te va a dar como herencia la vida eterna. Que Dios te bendiga y puedas disfrutar de esa vida que el Señor te quiere dar. Oremos. Amado Señor, bendícenos a cada uno. Ayúdanos a tener a Jesús como nuestro Salvador personal. Ayúdanos para que podamos vivir tomados de la mano del Señor y caminemos con Él día a día. Que Cristo nos dé la vida eterna para morar por siempre contigo. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hola nuevamente, esperamos que el tema de hoy te haya reconfortado y que tu vida esté mucho más cerca del Señor Jesús. Te invito a continuar conociendo el plan de Dios para tu vida, comunicándote con nosotros a los teléfonos que están apareciendo en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para solicitar gratis el curso Enseñanzas de Jesús. En él encontrarás los preceptos divinos y el poder transformador para ser un discípulo de Jesús. Así, seguiremos esparciendo el Evangelio para acelerar la segunda venida de Cristo. Pide tu curso y continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.
Amén.